Hola Vicky, hola Irene, que seguramente verás este mensaje para intentar aclarar un poco lo que os he compartido hoy, y también Nico. Bienvenidos a Laura Land. Esta es la cocina de mi tatarabuela, y es la cocina en la que pasaba los veranos de mi infancia con mis abuelos. Tiene mucha historia, pero lo que os quería contar hoy era precisamente la experiencia, ¿no?, de una niña que junto con Nico disfruta de una absoluta libertad en esta aldea, en Roblido, en Ourense, y bueno, pues el día a día consiste en salir a jugar con los niños, venir a comer a casa de la abuela, como mucho pasar el rato de la siesta o acompañar a tu abuela mientras cose un ratito y te proteges del calor de la tarde, ¿no? Y te cuenta historias pues de otras épocas, y volver a salir a jugar con los niños, venir a cenar y volver a salir a jugar con los niños, la ilusión de estar jugando aquí en la plaza hasta la 1 de la mañana. O sea, es lo máximo. Yo creo que no hay Disneyland que se compare con esa libertad, con esa emoción de estar todo el día en la calle, y sobre todo eso, de sentirte protegida, de sentirte querida, de sentirte mimada. Recuerdo que alguna vez mi abuela me decía si quería llamar a mi madre, ¿no?, en el teléfono que había único para todo el pueblo. Íbamos ahí, que había como una cabinita, y yo llamaba a mi madre que estaba en el pueblo de al lado, ¿no? Y alguna vez recuerdo haber dicho que no, que a mí no me apetecía llamar a mi madre para nada, porque la vida allí ya era más de estar en el piso, encorsetada, mi madre súper protectora, poniendo límites, y aquí era todo lo contrario. La verdad es que fuimos muy felices, y me encantaba pues acompañar a mi abuela también a la huerta, ver cómo iba recogiendo las lechugas, me daba una fresa, un poco esa sensación también de abundancia, ¿no?, a pesar de los malos tiempos que pasaron, y todas esas historias que me contaba, ¿no?, de la guerra, de la posguerra, que a mí me marcaron profundamente, y que también pues me dieron siempre mucha inspiración. De hecho, siempre he sentido que mis abuelos y las historias que me contaban han sido mi mejor coach en la vida. Y la verdad es que me han hecho falta porque, bueno, soy una persona muy ambiciosa. Mi sueño era ser intérprete en las Naciones Unidas. Digamos que era una época en la que todavía no había internet en el momento en el que se gestó este sueño, así que para mí sentirme o verme en la UNESCO, ¿no?, rodeada de todas esas culturas de todo el mundo, de sentir que estás mejorando el mundo, de que se ponen en práctica estos valores con los que a mí me criaron, y llegar un paso más allá, ¿no?, de mejorar mi situación económica como mujer, no depender de ningún hombre, como había visto en mi casa, en el caso de mi madre, pues todo eso me dio muchísimas alas y muchísima fuerza, ¿no? Entonces, cuando yo me propuse salir de aquí, ¿no?, de este pueblo, y soñar que algún día podría interpretar lo que decían otras personas, ¿no?, para compartir esos proyectos que se estaban haciendo a nivel internacional, lo que más fuerza me daba era sentir pues, que si mis abuelos habían podido salir adelante de toda esa miseria y de todas esas dificultades, ¿cómo no iba a poder conseguirlo yo? Si en mi caso pues, las mujeres ya podíamos viajar libres al extranjero, cosa que era una primicia, ¿no?, para todas nuestras antepasadas. Y había becas, ¿no? Incluso para hacer este máster en París pues conseguí una ayuda del gobierno, bueno, de España, ¿no?, que me hizo mucha ilusión. Sentir que se estaba incluso incentivando, ¿no?, la formación en el extranjero. Todos estos recursos a mi alcance pues hacían que yo me sintiese todavía más responsable de aprovechar las oportunidades que no habían tenido pues otras personas de mi familia, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, después de varios años, ¿no?, formándome para aprender idiomas de cero, inglés, francés, portugués, conseguí entrar en este máster en París, y la verdad es que fue mucho más difícil de lo que yo me podría imaginar, no solo
en sí de la dificultad técnica, ¿no? de aprender todos estos idiomas, aplicarlos a ámbitos profesionales muy diversos, muy complejos, sino sobre todo por lo que yo decidí bautizar allí el techo de pizarra, ¿no? De verme rodeada de personas que formaban parte de unos entornos socioeconómicos que no tenían nada que ver con el mundo, concretamente con hijas de embajadoras, hijas de profesores de universidad que estaban acostumbradas desde muy niñas, ¿no? a viajar con sus padres, a aprender otras lenguas y sobre todo pues ya esa mentalidad, ¿no? de moverte con más seguridad en ciertos ambientes. Y yo ahí me di cuenta de hasta qué punto, ¿no? el haberme criado en el mundo rural me había limitado, había carecido de ciertas oportunidades y eso estaba siendo una barrera muy grande, ¿no? a la hora de yo poder aprovechar al máximo esa oportunidad laboral que se me ofrecía, ¿no? Porque me faltaba seguridad en mí misma y pienso que es algo endémico de la sociedad, pero sobre todo de las zonas rurales, porque siempre te estás comparando con los de fuera que parece que lo tienen mejor, ¿no? Y recuerdo una anécdota que me marcó mucho y es que una vez entrando a uno de mis exámenes a los que asistían pues, los directores de las cabinas de interpretación de la Unión Europea, de la ONU, de la COE, etcétera, ¿no? Como para fichar, aparte de asistir como jurado al examen, también para fichar a posibles talentos, ¿no? Para sus cabinas. Recuerdo que nada más entrar, mi profesora, debo decir que la formación, la pedagogía de ese máster, a pesar de ser el más prestigioso en aquel entonces del mundo, por ser el primero, la primera escuela que se creó para esta profesión, pues dejaba mucho que desear a nivel pedagógico. Pero bueno, aún así, al margen del nivel pedagógico, también creo que le faltaba etiqueta porque al entrar yo en aquella sala, al hacer el examen, pues sentí que me torcía la cara, ¿no? Y recuerdo perfectamente que eso me sentó como un jarro de agua fría y que pues me di cuenta de que yo prefería tener valores como me habían demostrado, ¿no? mis abuelos, por ejemplo, de la humildad y de la dignidad, ¿no? A pesar de ser personas pues con pocos recursos, pero siempre muy dignas, no tenían problemas, ¿no? A la hora de moverse un poquito por el entorno, por la vida. Y no ser pues esa intérprete de la UNESCO, por ejemplo, que tenía enfrente y que me estaba decepcionando. Y de hecho me puedo permitir comparar la anécdota con el hecho de haber trabajado en Roland Garros, de estar muy cerca pues a ese entorno, ¿no? de los deportistas, incluso ser invitada a algunos de los partidos y ver en primera fila como cada vez que Rafa Nadal de vez en cuando perdía un punto, ¿no? O incluso cuando los ganaba, pero sobre todo a mí me marcaba ver como cuando perdía un punto giraba la cabeza y buscaba la mirada de Tony Nadal, ¿no? Y entonces, bueno, eso como que puedes comparar que en mi caso, en ese máster, pues no lo veo como nada positivo, sino todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo necesita en esos momentos el apoyo de sus maestros, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue donde me di cuenta de que puedes estar muy arriba, ¿no? Social o incluso económicamente, y si te fallan las raíces, pues estás perdido, ¿no? Y en ese caso lo que a mí me mantuvo en pie durante esos años tan difíciles, pues fueron mis raíces, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera pude cumplir mi sueño, aunque solo fuese a través de una semanita de prácticas en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, viví una de las experiencias más reveladoras de mi vida, y es que estando ahí en esa cabina, haciendo prácticas en la sala de los derechos humanos, maravillosamente decorada su bóveda por Miquel Barceló, que es un símbolo para la humanidad, ¿no? Me di cuenta de que mi lugar no estaba allí, de que la voz de mi pueblo, nuestros valores, nuestra cultura no estaba ahí representada, y de que mi vida
valía más que estar repitiendo allí como un loro lo que decían aquellos delegados internacionales, ¿no? Porque había un aspecto demasiado burocrático que desde mi punto de vista le restaba todo el valor que tenía pues esa labor, ¿no?, humanitaria de las Naciones Unidas, que se supone que están ahí para mejorar el mundo, cambiar la vida de las personas, que en parte evidentemente lo están haciendo, pero tal vez no lo palpaba yo desde aquella cabina, ¿no?, donde se repetía pues, como un loro, ¿no?, los discursos a veces un poco vacíos de aquellos delegados, ¿no? Y había esta parte de compromiso, ¿no?, de compromiso con el legado que me habían dejado. Es verdad que acaba de perder a mi abuelo, que como os podéis imaginar era un puntal en mi vida, un gran referente. Y me emociono solo de pensarlo porque, bueno, sentía eso, que si todo lo que habían superado esas generaciones, incluida la de mis padres, para que nuestra generación pudiésemos estudiar y obtener pues, mejores condiciones, ¿no?, sociales y laborales, pero que si eso pasaba por abandonar nuestra tierra, nuestro legado, pues que claro, que estábamos haciendo mal, ¿no?, porque esta tierra también tiene su valor, tiene su sentido. Entonces, lloro por dos motivos. Primero, porque fue muy duro renunciar a aquel sueño en el que había puesto toda mi ilusión, todo mi esfuerzo, comprometido toda mi vida para llegar hasta allí. Y luego, por otro lado, pues por la dificultad, ¿no?, que entraña reencaminarte. Pasaron muchos años hasta que yo pudiese contar esta historia, porque sentía que nadie la entendía, nadie la entendería, porque ni yo misma sabía cómo aportar a esta tierra siendo fiel a esos valores, ¿no? Y bueno, puntualmente me lo reencaminé a través del cine, el cine gallego, y bueno, sí que es verdad que ahí consideraba que podía aportar mucho, pero me estaba faltando la parte de mi vida personal, ¿no? Llevaba una vida de demasiado workaholic y sentía que, de nuevo, la vida era algo más que trabajar para tener un sueldo a final de mes, por muy interesante que pudiese ser tu trabajo, por muchas experiencias increíbles que te pudiese estar regalando. Si realmente, ¿sabes? Yo como mujer quería tener una familia y no iba a poder estar presente para criar a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿dónde volvían a quedar esos valores? Entonces, tanto mi infancia como la experiencia para llegar a las Naciones Unidas me marcaron porque me demostraron que no tenía que conformarme con el sistema establecido, lo que digo, ¿no?, de trabajar para tener un sueldo y mantenerte, sino que sentía que había algo más en la vida, ¿no?, que no tenías por qué sacrificar tu bienestar para salir adelante, puesto que mis abuelos, a pesar de haber vivido un contexto muy difícil, al final de su vida sí que me transmitían que podías vivir en esa mentalidad de abundancia. Como digo siempre, ¿no?, en el rural no hay nada, pero nunca falta nada tampoco, ¿no? Siempre hay de todo, siempre te dan fruta, siempre te dan comida, siempre te dan su tiempo, siempre te dan su generosidad y su amor, ¿no? Y esas eran precisamente las cosas que empezaba a sentir que faltaban en estos mundos a veces tan endiosados, tan sobrevalorados, ¿no? Y entonces el punto de inflexión es volver aquí. La razón me dice qué pinto yo aquí, ¿no?, cuando estoy acostumbrada a moverme en entornos mucho más, ¿sabes?, como mucho más ricos. Y bueno, eso, la razón me dice que qué hago aquí, pero al mismo tiempo mi corazón me dice que ese no era el camino y que tengo que encontrar otro camino, y que seguramente la lengua que me faltaba por aprender a hablar era la lengua del corazón. Entonces aquí vuelvo y muy humildemente reconduzco un poco mi vida desde eso, desde el ser, desde el estar, desde el reconocer mi esencia en esta casa que además se quemó y que se tuvo que reconstruir también. Entonces el hecho de volver yo aquí
a una casa que había quedado deshabitada 20 años, pues me hacía sentir eso, como que yo también íbamos a renacer juntas de nuestras cenizas. Y bueno, esta cocina es un poco el símbolo también de ese renacer, puesto que bueno, tiene un toque moderno evidentemente, pero que la esencia se mantiene, y desde aquí nace el programa Matria, que he co-creado con mi madre, que ella es pues, la persona también que ha nacido en esta casa y que también practica esos valores, ¿no? de amor incondicional, de darme el espacio necesario para gestar este nuevo proyecto, esta nueva forma de vida que nos puede beneficiar a ambas, puesto que ella se dedicó a cuidar de su familia y tuvo que renunciar a su vida profesional. Y lo que yo creo que nos está pasando a muchas mujeres de mi generación es que nos concentramos tanto en nuestra vida profesional que dejamos aparcada literalmente nuestra vida personal. Entonces, uniéndonos las dos, la idea es que podamos aportar desde lo que ya somos, siendo cada vez más nosotras mismas, y generar esa riqueza necesaria pues para mantenernos, pero sobre todo para sentirnos libres, para dar todo lo que llevamos dentro. Y en este caso más concreto, pues eso, aportar valor a lo rural, a nuestra tierra, y desde aquí crear esta sinergia con la madre naturaleza y renunciar un poco a todo lo que es ya tan artificial para volver al camino de lo natural, de lo que ya llevamos nosotras, de conectar también con las estaciones del año, con la tierra, con volver a nuestra esencia humana, y desde ahí pues eso, aportar al mundo, generar valor, inspirar a otras personas para dejar de sentirse quemadas, desorientadas, perdidas en el sistema convencional, ¿no? En la Matrix, y dar la bienvenida a la nueva vida en Matria, ¿no? que para mí es el podcast Laura Land, es la magia de vivir en la Matria, ¿no? Ese ejemplo de inspiración, y que cuento con vuestra ayuda efectivamente para hacerlo realidad, aunque es muy complejo, lo sé, y tengo un proyectito un poco como cualquier proyecto que se puede desarrollar en Naciones Unidas, lo quiero hacer yo aquí, ¿no? Pero bueno, pasito a paso es de lo que se trata también, de lanzarnos al camino y pasito a paso hacer nuestros sueños realidad y mantener viva la llama. Un besazo, muchas gracias, Martianas.